no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Jorge Mejías, soy ingeniero industrial jubilado, casado, tengo pues una hija en el cielo y un hijo en la tierra y pues casado felizmente con Puri. Estamos juntos desde que yo tenía 15 años, o sea, llevamos juntos 51 años. Primero casados civilmente y después casados por la Iglesia. Después de 25 años de matrimonio civil, nos casamos por la Iglesia. Yo soy María Purificación Roca y bueno, soy licenciada por la Universidad Autónoma en Geografía e Historia. Me especialicé en Historia del Arte y bueno, soy también la mamá de Jaime y de Irene. Irene está en el cielo, ya viviendo con el Padre, y Jaime sigue aquí con nosotros en la tierra. Sí, yo creo que estábamos en el mismo nivel, quizá yo más beligerante en contra de Dios y de la fe que Puri, ¿no? Sí éramos cristianos, con nuestros sacramentos de iniciación cristiana, con nuestro bautismo, nuestra confirmación, nuestra primera comunión, pero poco más, ¿no? Pero apartados de la Iglesia. Y digo que yo era beligerante porque cuando alguien me hablaba de la fe, yo le decía, digo, mira, la fe, eso es una falacia, eso es una entelequia que nos hemos inventado los hombres, los seres humanos, para poder pensar que después de esta vida hay una vida que es la bomba, mucho mejor que esta, y así poder compensar las miserias de esta vida. Digo, o sea, que no me hables de la fe. O sea, yo era beligerante en contra de la fe, ¿no? Creo que Puri, aunque también estaba alejada de la Iglesia, pero no tan beligerante como yo. No, yo no era tan beligerante, en absoluto. O sea, sí creía en Dios, no era... Llegas a la adolescencia, esas cosas, y en aquellos tiempos, ¿no? Pues te vas apartando de la iglesia, de asistir a misa, de todo esto. Pero no tenía un concepto tan beligerante como Jorge en absoluto, no. De hecho, cuando alguna cosa venía mal, siempre, con un poco de vergüenza lo digo, me recurría al Señor siempre a pedirle, ¿no? Pero bueno, no lo era tanto, pero... Yo creo que fijaros que incluso que en la Iglesia, que nos casamos civilmente, yo desde luego en mí era una sensación o una necesidad de respeto, porque yo no era practicante y me parecía entonces hacer un postureo e incluso faltarle el respeto a las personas creyentes. En ese momento yo no me sentía de esa manera y me parecía... que no era... molestar y ofender a los demás no me gusta. Pues yo era feliz, yo creo que éramos felices a la manera humana, ¿no? Como esa canción, aquella canción antigua que decía salud, dinero y amor, ¿no? Esas son las tres cosas y si las tienes, pues da gracias a Dios porque eres feliz, ¿no? Entonces era una manera humana de felicidad. Si tienes salud, tienes dinero suficiente para poder vivir y tienes amor, tu familia, pues ya está, no necesitas nada más. Entonces, yo en aquel momento, la verdad es que no echaba en falta a Dios, no lo necesitaba, yo lo tenía como guardado en un cajón, ¿no? Él estaba en mí, claro, pero yo no estaba en él. Dios me lo enseñó, me ama mucho y me da muchos regalos y muchas certezas. Y supe que había sido un regalo poder haberme permitido en mi generación ser una ama de casa al uso. Porque mi hija iba a vivir no mucho tiempo y no me perdí nada. Entonces supe que en el fondo, aunque pasé una crisis a los 30 y tantos de plantearte, bueno, ¿y para qué tanto estudio? ¿Me licencia? ¿Para qué? Si no lo he ejercido. ¿Qué va? El plan de Dios no es el mío. Y entonces yo asistía a todo, incluso a cantar canciones cuando Irene era chiquitita en el cole, y no me perdí nada del crecimiento, de todo, de mis hijos, y entonces entendí que era un regalo de Dios. Irene, nuestra hija pequeña, con 17 años,
Un viernes por la tarde pues empezó a sentirse mal. Eran unos síntomas difusos que podrían también corresponder con cualquier cuadro de gripe, de catarro, ¿no? Debilidad, malestar general, un poquito de fiebre pero no mucha, dificultad para estar de pie, o sea, estaba como cansada, ¿no? Respiración agitada, como no correspondiendo, cuando tú respiras más cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Pero si estás en reposo, pues, pero ya tenía una respiración agitada, síntomas difusos, ¿no? Entonces, bueno, pues la atendieron en el centro de salud de nuestra localidad donde vivimos. Yo venía de Madrid, porque vivimos en las afueras, en Villanueva de la Cañada. Yo venía de mi trabajo y Puri estaba con Irene en el médico, ¿no? Y ella Puri me describió un poco pues, los síntomas que apreciaba en Irene. Y yo le dije, digo, oye, que mire la doctora a ver si tiene meningitis. Porque me sonaba como a meningitis, ¿no? Y efectivamente pues la doctora hizo una exploración de Irene muy detallada, también tratando de confirmar si podría ser una meningitis, ¿no? Pero resulta que en el mundo de la meningitis pues hay variantes, no solo es la meningitis, ¿no? La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Hay 3 membranas, una por fuera de la otra, ¿no? Y tú puedes tener una inflamación localizada de esas membranas, que es lo que es propiamente la meningitis, que produce una serie de síntomas. Por ejemplo, el embaramiento de la columna y de la cabeza, ¿no? Cuando una persona con meningitis la tumbas en una camilla, le levantas el cuello, se le flexionan las piernas, porque está todo, por esa infección a lo largo de la columna vertebral, pues está rígido, como si fuera un palo, ¿no? Entonces, no era eso lo que tenía Irene, porque esas pruebas se le hicieron y aquello no era meningitis. Pero es que hay otra variedad de la meningitis que es la sepsis o septicemia, que es una infección generalizada de las mismas bacterias que pueden provocar la meningitis, pero en lugar de ser una infección localizada como es la meningitis, la sepsis se disemina por el torrente sanguíneo a las bacterias y se reproducen. Y luego el cuerpo reacciona, empieza a reaccionar ante esa invasión y lo que suele pasar es que el cuerpo sobrereacciona y es el sistema de defensa del propio cuerpo el que acaba matando al paciente por una sobrereacción, como matar moscas a cañonazo, ¿no? Entonces, aparentemente, como la doctora en el centro de salud, que además pues, coincidió que era jovencita, que acababa de terminar la carrera, no tenía todavía experiencia de cuadros confusos como era este, ¿no? Pues ella no advirtió que lo que tenía Irene era sepsis producida por meningococo, una bacteria. Entonces, pues bueno, pues ella dijo, pues yo creo que esta niña tiene pues, algún tema de fiebre o algo parecido, denle ibuprofeno y demás, ¿no? Entonces eso hicimos en casa, le dimos ibuprofeno, pues ella se tumbó ahí en el sofá, estaba pues cansada y tal, pero bueno, se puso con su Discman a oír música, que a ella le encantaba, claro, una joven de 17 años, y ahí estaba, ¿no? Mal, pero ahí estaba. Sin embargo, al día siguiente, el sábado por la mañana, pues Irene amanece con la piel llena de derrames. De derrames como cuando ves esas películas del virus de ébola que ves manchas en la piel, ¿no? Pues Irene tenía derrames en el cuerpo, en los brazos, en las piernas. Claro, nosotros vimos eso y dijimos, esto tiene pinta de ser algo grave, ¿no? Entonces volamos, salimos con el coche a toda velocidad, fuimos al hospital más cercano y ahí en urgencias pues nos dijeron, su hija tiene una infección muy grave, todavía no sabemos por qué causa, pero bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a ver, ¿no? Y ahí ya enseguida la ingresaron en la UCI de ese hospital, empezaron a hacer cosas y ya no la vimos despierta ni viva nunca más. Entonces, curiosamente, yo desde que ella entró en la UCI empecé a hablar con Dios. Y lo primero que le pedía yo insistentemente, le decía, Dios, si existes, salva a mi hija, te lo pido por compasión. Esa era mi oración, de día, de noche, todo el rato, ¿no? Si existes, porque yo ni siquiera sabía si Dios existía, dudaba de su existencia, por eso le decía, si existes, pues salva a mi hija, te lo pido por compasión. Esa era mi oración, ¿no? Y así estuve rezando varios días. Pero cuando entrábamos a la UCI nos decían los doctores, miren, tiene las 4 extremidades completamente necrosadas. Entonces, si sobrevive,
se va a quedar sin brazos y sin piernas. Y además tiene daños orgánicos internos, porque esa infección es una cosa brutal, ¿no? Hay una cosa que se llama el shock séptico, que es que, claro, si la sangre está envenenada, pues llega a todos los órganos y los destroza, los destruye, ¿no? Pues ella estaba así. Entonces, claro, eso nos lo decían y yo veía que aquello no funcionaba. Entonces, el viernes siguiente, a los 6 días de haberla ingresado en el hospital, yo de repente me levanto así con una claridad mental. Cuando me despierto es cuando tengo más claridad mental yo. Y entonces me doy cuenta y digo, no, pero vamos a ver, ¿pero qué sentido tiene que esta criatura con 17 años se quede sin brazos, sin piernas y tengamos que estar entrando y saliendo del hospital operaciones por daños orgánicos internos? Pero ¿cómo va a ser feliz esta criatura así? Entonces cambié mi oración y de repente le dije a Dios, llévatela contigo, llévatela contigo, llévatela contigo, esto no tiene sentido. O sea, lo más conveniente es que muera, llévatela contigo, ¿no? La situación, cuando volvimos a casa después de ver a la doctora y que nos dijera, bueno, pues puede ser, porque hacía calor, era verano, pero puede ser un catarro estos de verano que a veces cuando suceden son muy pesados. Bueno, fuimos para casa. La llevamos a su cama y a las 6 de la mañana, más o menos, Jorge me dijo, Puri, te está llamando Irene. Y digo, qué raro que me despierto enseguida, pero bueno, me levanté y fui. Y quiero decir esto porque es muy importante. Irene me dijo, mamá, me estoy muriendo, estoy muy mal. Acuéstate conmigo aquí en la cama, porque lo último que quiero ver antes de morirme es tu cara. Podéis comprender la sensación tan angustiosa que me entró. Le decía, mi amor, cariño, no digas eso. Ahora mismo papá ya se ha vestido, está bajando al garaje para el coche para que te lo llevamos ahora enseguida al hospital. Y ella me dijo, mamá, me tengo que ir. Eso yo no lo entendía, lo entendí después. Y yo, todo era, a ver, cariño, venga, que te he visto algo y tal. Entonces vi que tenía todas las que llaman los médicos las petequias, ¿no? Y dice, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Lo ves? Y de ahí pues, salimos corriendo al hospital. La cogieron de los brazos porque efectivamente iba muy, muy grave. Y yo viví en una especie, la vida de mi alrededor no existía. Lo viví así. Todo se convirtió en blanco y negro. No había color, no había sonidos, me molestaba ver que la gente a veces hacía muecas con la cara y era porque estaba sonriendo. Y no es que me molestara y me hiciera por ello, sino porque no entendía, yo no pertenecía a ese mundo en ese momento. Entre mi hijo Jaime y Jorge me mantuvieron también muy protegida. Y lo viví pues no entendiendo nada de lo que estaba pasando. Pasó primero una aproximación desde la razón racional, ¿no? Yo soy ingeniero. Y es que de repente yo digo, pero vamos a ver, entonces, ¿qué es la vida humana? Vivir unos cuantos años sobre el planeta llamado Tierra para luego desaparecer de la existencia, porque no olvidemos que yo en aquel momento no era creyente, yo pasaba de Dios totalmente, ¿no? Entonces yo dije, siempre son pocos años. Mi hija ha muerto con 17 años, pero aunque vivas 100 años, ¿qué es una vida humana? Si la Tierra tiene 4.543 millones de años de antigüedad y el universo 13.800 millones de años, pues una vida humana es nada, siempre poco tiempo, ¿no? Entonces yo miro a un ser humano y ¿qué es lo que veo? Pues veo inteligencia, veo sensibilidad, veo amor, veo generosidad, veo espíritu de sacrificio, todos esos valores que adornan a un ser humano, ¿no? El espíritu de superación, ¿no? Los que van al Polo Norte, al Polo Sur, la carrera espacial, ese ir más allá de nuestras limitaciones. Yo veo todo eso que es tan positivo en un ser humano y resulta que todo eso está destinado a desaparecer en la nada y como si esa persona no hubiera existido jamás. Y entonces, si eso es la vida humana, ¿qué sentido tiene vivir, no?
Y además, si mi hija ha desaparecido de la existencia, significa que yo soy un zombie, soy un muerto viviente, soy alguien que está vivo ahora, pero que va a durar un rato vivo, porque es un rato. Y luego voy a desaparecer de la existencia. Entonces, si yo asumo esa posición, pues más valdría que me pegase un tiro, porque es que no tiene sentido vivir. Si la vida es eso, no tiene sentido vivir, ¿no? Una opción era suicidarme, y la consideré. Pero, por otra parte, dentro de mí había pues como una fuerza que me impulsaba a vivir, y me decía, la vida es mucho más de lo que parece, mucho más de lo físico, de lo aparente, ¿no? Trata de entender el misterio de la muerte y si lo entiendes, entenderás el misterio de la vida, ¿no? Entonces, ahí había una razón racional, aunque valga la redundancia, para ponerme a buscar qué es lo que había sucedido con nuestra hija, ¿no? ¿Qué significaba que hubiera muerto una persona sana, joven, con 17 años? ¿Tenía algún sentido eso? Y la otra motivación para buscar el sentido de la muerte de nuestra hija vino más que de la razón, del corazón. Y era algo que compartía con Puri, porque a ella le pasaba lo mismo, y es que nuestro amor por nuestra hija se inflamaba, crecía. Aparentemente tú puedes pensar, pero vamos a ver, si tú pierdes la materialidad física del ser amado, pues se supone que tu amor por tu ser amado tenderá a disminuir y desaparecer, porque no lo tienes, no lo escuchas, no lo puedes tocar, no puedes hablar, no lo ves. Sin embargo, en nuestro caso sentíamos como un amor por nuestra hija que crecía y que nos invadía. Estábamos pues todo el día pensando en ella y yo en mi caso particular pues escribiendo poemas de amor a ella, buscando fotos, en fin, era algo que por supuesto que estaba tamizado por un marco de dolor, claro, por supuesto, somos humanos, somos de carne, ¿no? Y pues nuestra princesita, la niña de nuestros ojos, ¿no? Ya no la teníamos. Pero al mismo tiempo estábamos inundados de amor. Y ese sentimiento que era común a los dos, nosotros dijimos, tal parece que nuestra hija, no sabemos dónde está, pero está en algún sitio, está viva. Nosotros la sentimos como viva, ¿no? Y por esos dos motivos nos pusimos a buscar. Nuestras almas, en lugar de cerrarse por el dolor, que es lo más frecuente, estadísticamente hablando, se abrieron. Nuestra sensibilidad espiritual subió un montón de enteros y nos abrimos como flores en primavera. Y entonces estábamos buscando el sentido de la muerte y por lo tanto el sentido de la vida. Y ese recorrido lo hicimos juntos. A mí me movió y he descubierto qué es lo que importa y es a lo que venimos aquí, el amor. Me movió el amor. No falto de un sufrimiento increíble. O sea, es muy difícil explicar cómo sufres, de qué manera tan increíble. Es como, yo decía, qué nombre más oportuno me puso mi mamá, porque una espada me ha atravesado completamente. Pero sí, yo comenté a Jorge, digo, ¿sabes qué creo, Jorge? Que la nena está viva. Está viva, por eso mismo que él se ha adelantado antes contando, que el amor que sentimos por ella es grande, pero su amor a mí me huele a aire limpio y a vivo. Y es intenso. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no sé dónde está. Entonces, como mamá, tenía esa sensación de que, ¿y si me está llamando? ¿Si me necesita? ¿Sabes? Después ya cuando descubrí todo y le pedí a la Virgen María que le diera, nosotros nos dábamos una chuchón de galleta todos los días, que era, Irene decía que yo olía a galleta, y entonces quería antes de dormir, fíjate con 17 años lo hacía tan bien, que la chuchara, y siempre me olía, mamá, galleta, sin el achuchón no me puedo ir a la cama, ¿no? Y entonces yo le pedí a la Virgen que la chuchara y le diera el achuchón de galleta tan delicioso, ¿no? Y así nos pusimos. Así coincidí con Jorge, que esto también es una cosa a valorar y a tener muy en cuenta, que participábamos uno del otro, de lo que le estaba pasando uno al otro. Efectivamente sabemos, y además un psiquiatra amigo nos comentó, que el 45% de los matrimonios en donde fallece un hijo se acaban separando, porque gestionan por separado el duelo, porque a veces hay
las culpabilidades y ese tipo de cosas. Y entonces ahí nos pusimos, como dice Jorge, a buscar. Leímos todo lo que encontrábamos en nuestras manos de espiritual. Bueno, pero cosas de esas que a la quinta página decía, pero eso del libro de los muertos, por Dios, venga, fuera, lo otro no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y así hubo un momento en donde era buscarle. Yo ese día, viva, viva, estás viva, estás viva. Y me movía el amor, eso lo insisto mucho, porque el amor, Dios, lo define San Juan de la Cruz también, ¿verdad? Es amor. ¿Y qué haces cuando te pones a buscar? ¿Qué encuentras, verdad? Bueno, pues cuando buscas algo como es el amor, os aseguro que se acaba encontrando uno de bruces con la fuente del amor. Y nos pusimos en modo búsqueda. En esa búsqueda del sentido de la muerte de nuestra hija y de ese leer infatigablemente libros de todo tipo, de reencarnación, de budismo, de espiritismo, de lo que fuera, un amigo me envía un libro que se llama Mero Cristianismo, escrito por C.S. Lewis, que fue un señor que era ateo, pero luego se convirtió y bueno, pues daba charlas en la BBC sobre Dios y recopiló esas charlas en un libro que se llama Mero Cristianismo. Entonces, pues yo me pongo a leer Mero Cristianismo, que ni siquiera lo habíamos comprado, me lo regalaron. Y ahí Lewis define a Dios y lo define como un padre que tiene un hijo y que entre ambos existe un amor eterno, perfecto, hipercreativo, que no puede dejar de crear seres y más seres y sostenerlos en la existencia por amor, no por necesidad, que llamamos Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leí eso, pues rompí en lágrimas, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque yo estaba experimentando eso mismo. Yo soy un padre que tiene una hija al otro lado de la muerte, pero el amor que nos tenemos, yo a ella y ella a mí, que yo lo siento, pues a mí me convirtió en una persona hipercreativa, me hizo escritor, creamos juntos, Puri y yo, una fundación para luchar contra la causa de la muerte de nuestra hija, la meningitis. Yo me convertí en una persona distinta y era como si ese amor por mi hija tuviera personalidad propia, porque me hacía hacer cosas que yo no había hecho nunca antes. Y yo mismo me había convertido en alguien hipercreativo, como ese amor que se tiene en el padre y el hijo, ¿no? Entonces yo dije, Dios tiene que ser así, tiene que ser un padre, un hijo y el amor, porque yo esto lo estoy experimentando. Y eso es una realidad que no me lo ha contado nadie, sino que yo he leído en un libro algo, una descripción que coincide con lo que yo estoy experimentando. Así que si nosotros estamos hechos a imagen de Dios, pues Dios es trinitario, es un padre, es un hijo y es el amor, ¿no? Entonces ese fue como el momento culminante de mi conversión, que bueno, que siempre lo íbamos compartiendo todos. Si yo aprendía algo, se lo contaba a Puri, si Puri sentía algo, me lo contaba a mí, y así lo íbamos combinando, ¿no? Bueno, dimos con un sacerdote misericordioso y encantador, que ha sido muy importante en nuestras vidas, y él nos dijo, la niña desde el cielo ha abierto una autopista de no sé cuántos carriles y eso está llegando, dice, yo encantado, ¿no? Nos pidió pues una serie de condiciones, que tendríamos que hacer una confesión general, que la mía fue bastante más corta que la de Jorge, pero también general. Y quiso tenerla con nosotros el domingo de resurrección. Luego nos pidió ir a un cursillo de cristiandad. Ahí son muy maravillosos y muy especiales y yo ahí le encontré y le vi. Y además él me miró, yo le miré y le vi en la misericordia. Porque como era la semana posterior a Semana Santa, el ambón de aquella capilla que entré no se me olvidará nunca. Estaba el Cristo de la Misericordia. Entonces ahí nos miramos. Como dice el cura de Ars, no nada que decir. Ahí ya me encontré con él, ¿no? Y sabía que él tenía allí en sus brazos a mi hija, a mi querida hija. Fue una experiencia preciosa, hermosa. Y luego el 10 de junio, hacía 9 meses que Irene, o 9 o 10 meses, y nos casamos. En mi aceptación, Jorge compartió esa experiencia del libro de Lewis conmigo. Entonces dijimos, ya sabemos dónde está, ya la hemos encontrado, lloramos, reímos, nos abrazamos, de todo.
Y yo hice una cosa muy curiosa que no he hecho nunca, ni he vuelto a hacer, que lo hacen mucho, tengo muchos conocidos carismáticos que son encantadores. Hice algo que fue, claro, en ese momento ya sabemos dónde está, con quién está. Entonces yo cogí la Biblia y la abrí. Y se abrió en el libro de la sabiduría. Y aquí, me acuerdo, había un párrafo que decía la muerte prematura del justo. Y yo lo leí, entendí, acepté, di gracias. Incluso, sé que eso puede sonar fuerte para las personas. Di gracias, gracias Señor. Todos tenemos esta meta y ella ya se la ganó y tú la tienes contigo. Ahí fue ya mi momento de aceptación. Llamaba a Dios Abba, como le llama el Señor, y ya fue la paz. Ya nos inundó la luz, ¿sabes? Has encontrado el tesoro. Fue una maravilla. Llegó un momento en que nosotros teníamos la firme certeza interior de que Irene, aparte de estar viva, quería que nos casáramos por la Iglesia. A ella le encantaría que nos casáramos por la Iglesia. Eso fue algo que fue una certeza en nosotros, firme, y entonces fuimos a buscar a un sacerdote y le dijimos, mire usted, nos están pasando unas cosas muy sobrenaturales desde que ha fallecido nuestra hija y nosotros nos queremos casar por la Iglesia. Quería también recordar que mis hijos sí pidieron bautizarse y hacer la primera comunión, y lo hicieron. Fue petición de ellos, nosotros éramos los modernos de esto que os contábamos. Y mi hijo se lo pedí, además yo tengo un hijo muy guapo, estupendo, y me dijo que claro que sí, que sería mi padrino de boda. Fue una boda lindísima, llena de un dulce dolor de amor y muy bien. Bueno, solo que cuando fuimos, yo tengo mucha familia, les invitamos a comer, fue de familia, todo, de amigos, de 4 o 5 amigos que son como familia también. Nos confundieron como los padrinos por la edad, claro, nos preguntaron si éramos los padrinos. En fin, esta es la anécdota, ¿no? Pero nos casamos y nos fuimos a donde tendríamos que haber ido el año anterior, que la apasionaba a Irene, y nos íbamos a ir con Irene, con Jaime, la novia de Jaime, a Roma. Y entonces, en nuestra boda nos fuimos de luna de miel a Roma. Sí, en 10 meses, con nuestra boda eclesial, nosotros estábamos sanados. Yo recuerdo que en esa ceremonia de nuestro matrimonio eclesial, yo me creí en la obligación de explicar a los asistentes por qué nos estábamos casando por la Iglesia. Porque la mayoría de los asistentes, nuestra familia, nuestros amigos, no son creyentes. Los raritos somos nosotros y seguimos siendo los raritos porque no se ha convertido nadie. O sea, supongo que dirán, bueno, pues si les ha dado esa locura, pues allá ellos, ¿no? Pero entonces yo subí al ambón y dije, ¿por qué nos estamos casando por la Iglesia? Nos estamos casando por la Iglesia porque nos hemos encontrado con Dios y porque nos hemos dado cuenta de que Dios no es el responsable de la muerte de nuestra hija. Él es el hacedor de la vida y es el que nos da la vida eterna, que solo Él la puede dar porque es el que Él la tiene, ¿no? Hemos entendido el sentido del sufrimiento nuestro, del dolor por nuestra hija. Hemos entendido que el sufrimiento tiene un valor redentor y ahí está el caso de Jesús, ¿no? Y nos queremos casar porque hemos entendido todo eso y nos hemos unido firmemente a Dios. Y por eso queremos casarnos por la Iglesia y también delante de vosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, para celebrar este reencuentro con Dios, ¿no? Pero nosotros ahora ya hemos entendido a Dios. Antes no teníamos ni idea, ni le conocíamos, ahora somos amigos íntimos de Dios y queremos seguir siéndolo porque es lo que da sentido a nuestra vida, ¿no? Y cuando terminó esa ceremonia, pues curiosamente yo recibí la gracia de querer leer el catecismo. Entonces, como a los 2 días nos fuimos a Roma de luna de miel, una semana, le compré un catecismo al párroco, que es un ladrillo, ya sabéis lo que es el catecismo, ¿no? Que tiene, pues eso, 1000 y pico páginas y 2000 y pico artículos. Y allí en Roma, después de ver los museos vaticanos, San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor, todo eso, por la noche, mientras Puri dormía plácidamente en nuestra cama del hotel, yo me leía el catecismo. Y me lo leía con una avidez como si leyera una novela de Agatha Christie. No podía parar de leer y me daban las 4, ¿no?
de la mañana. Entonces, en esa etapa nosotros estábamos en la etapa de enamoramiento de Dios. Queríamos saber todo de Dios, queríamos conocer un mundo que había estado velado para nosotros hasta ese momento, ¿no? Y cuando volvimos a Villanueva de la Cañada, donde vivimos, pues el párroco nos dijo: mirad, vuestro caso es un tanto especial, no es muy frecuente que a un matrimonio se le muera una hija y os convirtáis y os enamoréis de Dios. Más bien lo que suele suceder es lo contrario, ¿no? Que la gente se aleja de Dios cuando muere un ser querido. Dice: entonces, pues, ¿os gustaría ser catequistas de adultos? Y por supuesto le dijimos que sí. Eso fue una gracia enorme, porque eso te hace profundizar en los misterios de la fe, en la persona de Jesucristo, en cómo Él ve la realidad, cómo piensa, cómo actúa, ¿no? Tener su misma mirada. Eso fue también para nosotros fundamental, y hemos sido catequistas de adultos en España, lo hemos sido en Chile también, y eso ha hecho también crecer nuestra fe de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, viviendo en México, hemos estado viviendo en Chile, hemos vivido en México. Viviendo en México, un día fui yo a una parroquia que tenía una capilla de adoración perpetua, que no era nuestra parroquia habitual, y vi que allí tenían un grupo de duelo en esa parroquia. Tenemos grupo de duelo, nos reunimos todas las semanas el día tal. Yo dije: uy, esto a mí, esto significa algo, o sea, esas emociones interiores, ¿no? Esto me está llamando Dios a esto. Entonces lo propuse en nuestra parroquia de allí, de Ciudad de México, que eran jesuitas, se llama San Ignacio de Loyola, y lo estaban analizando el párroco, pero vino la pandemia, se cerró la iglesia, no se pudo hacer nada. Pero cuando volvimos a España, ya definitivamente, en julio de 2021, pues yo lo primero que hice fue proponerle a mi párroco de Villanueva de la Cañada: oye, ¿qué tal si montamos un grupo de ayuda al duelo para los feligreses aquí en la parroquia? Y él, que es un hombre muy decidido y que se mete en todos los charcos, pues me dijo: sí, me parece excelente. Y me preguntó: bueno, ¿y qué temática vas a seguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo pensé, dije: no tengo ni idea. Y él me dijo, bueno, pues ya nos dirá el Espíritu Santo, tú sigue adelante con el proyecto, ¿no? Yo al día siguiente me metí en internet, busqué con el buscador de Google y puse grupo parroquial de duelo, puse eso. La primera entrada que sale es el padre Mateo Bautista con sus grupos de duelo resurrección, que acaban de hacer 30 años desde que se puso en marcha el primero de ellos en Buenos Aires. Entonces empecé a revisar la página, vi que aquello estaba absolutamente armado, una cantidad de información, de vídeos, de audios, de todo. Dije: esto va a ser difícil que yo encuentre una metodología mejor que esta para llevar el grupo de duelo, ¿no? Y luego hay una sección de contactos, grupos que hay por el mundo. Entonces miré, digo, a ver, pues venía a España, había solo 4 grupos en España, y miré y vi que el último de ellos, el que llevaba el grupo, el coordinador, es un amigo nuestro, es Julián Lozano, el padre Julián Lozano, que es responsable de medios de comunicación social de la diócesis de Getafe. Entonces yo dije: pues ya no tengo que buscar más, o sea, ya me está diciendo el Espíritu Santo, tal como me había pedido mi párroco, que viera que me decía el Espíritu Santo, pues me acaba de decir que esto es lo que tenemos que hacer. Cuando se lo cuento a Puri, le digo: mira, sale aquí Julián Lozano. Y Puri me dice: me parece que esto va a ser de Dios, esto va a ser de Dios, porque ya son muchas señales, son muchas cosas, ¿no? Entonces eso fue en julio, cuando volvimos de Ciudad de México, y pues contacté con el padre Mateo, le llamé, porque él ahora vive en Lima, ha vivido en Argentina, luego vivió en Bolivia, y ahora está viviendo en Lima, Perú, y pues enseguida entramos en sintonía, porque bueno, yo le expliqué nuestro proceso de conversión a raíz de la muerte de nuestra hija, lo que significa que hemos hecho un duelo de la mano de Dios, porque también se pueden hacer duelos sin Dios. Tú vas a un psiquiatra, te tiras en el diván y tú haces tu duelo, pero nosotros habíamos hecho un duelo con Dios, en Dios y de la mano de Dios. Entonces nosotros decíamos: si nosotros hemos vivido esta experiencia de poder superar y aceptar la muerte de tu hija de la mano de Dios, como vemos que esta pastoral del duelo es eso precisamente en lo que consiste, en ayudar a las personas a hacer no cualquier duelo, no cualquier tipo de duelo, sino un duelo con Dios. Es decir, un duelo pues, que incluye la esperanza, que incluye poder relacionarte con tu ser querido hoy, no tener que esperar a morirte, sino hoy poder mantener una relación con tu ser querido. Pues esto es lo que nosotros hemos experimentado y queremos llevar esa experiencia a otros, ¿no? Al principio, cuando Jorge le surgió este interés, yo no había sentido lo mismo. Bueno, evidentemente me vino contando lo que había visto en una parroquia y fíjate, tendríamos que...
Y digo, bueno, no tenía yo como con las catequesis, como el mismo, ¿sabes? Me parecía que iba a ser un poco difícil tratar con esto. Y entre que tengo un marido que, además de quererme mucho, es muy convincente, y hay algo entre nosotros dos que siempre hemos tenido muy claro, que siempre queríamos estar juntos. Por eso yo fui una mamá no al uso de ahora, moderno, porque Jorge se movía con su trabajo y teníamos que estar juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me fui interesando, sobre todo hace 2 años cuando volvimos, y el párroco, que es adorable, esos sacerdotes que dices, es que es un santo, pues nos dijo, ¡ay, qué bien que ya estáis aquí! Venga, tenéis que pensar en algo para hacer en la parroquia. Digo, pero si esto ya parece el Corte Inglés y aquí no hay sitio. Pero sí, venga a pensar algo. Y Jorge seguía con esa idea suya y entonces lo habló conmigo. Digo, pues venga, vamos para adelante, ¿no? También yo tengo más limitaciones con él porque yo tengo una enfermedad crónica y esas veces, y desde muy joven, que ahora, por la edad, que ya soy mayorcita, se complica con problemas de la edad. Yo tengo fibromialgia, que es tremenda y que empecé antes de los 30 años y que me ha hecho sufrir mucho. Y me limita a veces más la dinámica que pueda llevar Jorge, aunque le acompaño siempre que puedo a sitios donde vamos, pero bueno, eso me limita un poco. Pero ya estoy acostumbrada a vivir con ello, porque luego me contó Jesús, el Señor me lo contó, cuando ya lo conocí, me ha contado muchas cosas y me ha hecho muchos regalos, muchísimos, y me contó, es como, así tal cual os lo digo, ¿eh? Me dijo, ¿te acuerdas cuando te diagnosticaron la fibromialgia? Y yo, es que es una anécdota muy linda, para que la gente tenga la cabeza y los ojos, como dice el Principito, del corazón abiertos, ¿no? Cuando a mí me la diagnosticaron, llevaba 11 años padeciéndola. Entonces un médico me diagnosticó y me dijo, señora, usted no es que sea nerviosa, ni que crea que esto, ni que le duelen las cosas imaginariamente, usted tiene una enfermedad y se llama así y tal así. Sucede cuando tú tienes una cosa de estas que cuando te diagnostican parece que te entra una especie de pequeño alivio porque dices, caray, ya estaba bien de tirar a la basura la pastillita esta para sedarme porque era yo que era la que era nerviosa. Y enfrente de donde asistía el médico había una cafetería muy atractiva porque era muy al uso de los cafés típicos de Madrid, ¿no? Con las mesitas así, redonditas de mármol. Y yo me senté en una mesa, pedí un café con leche y delante me había una silla vacía. Y yo allí misma, conmigo misma, pensando que solo era conmigo misma, reflexioné qué postura tomar ante eso. Ya me dijeron que era crónica, que hay que vivir con el dolor todos los días. Entonces yo pensé, digo, me puedo amargar, puedo estar siempre de mal humor o lo que sea, pero entonces yo pensé lo que tenía de bueno. Tenía mi compañero de vida que me quiere mucho, mis 2 hijos deliciosos y maravillosos a los que adoro. Tengo que tratar de hacerles la vida lo menos difícil posible. Incluso encontrar en momentos donde no estás muy bien, algo divertido. Por ejemplo, comemos bocatas, y es que yo no puedo ni cocinar, ¿sabes? Pero haces este tipo de cosas. Es decir, tengo que seguir siendo amorosa, aposté por el amor. Pero cuando yo ya me encontré con el Señor, hubo un día que me emociona, porque sé que me lo contó. Me dijo, ¿sabes quién estaba en la silla de enfrente, verdad? Yo. Y yo me decidí por el amor, y el amor es Él. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan